¿Qué harías si pudieras viajar al pasado o al futuro? El viaje en el tiempo ha sido una obsesión de la humanidad desde hace siglos. La posibilidad de corregir errores del pasado o de conocer el futuro siempre ha encendido nuestra imaginación. Pero, ¿qué tan cerca estamos de hacerlo realidad? En este video exploraremos las bases científicas, las paradojas que complican esta idea y cómo la cultura pop ha moldeado nuestra percepción del tiempo. Acompáñanos en este fascinante viaje a través del tiempo y el espacio. El tiempo, según Einstein, no es una constante fija como se creía antes, sino una dimensión flexible y relativa que está intrínsecamente unida al espacio. Esta combinación da lugar al concepto de espacio-tiempo, que forma la base de la teoría de la relatividad. Según esta teoría, la gravedad y la velocidad pueden alterar la forma en que experimentamos el tiempo, lo que abre la puerta a posibilidades fascinantes como el viaje en el tiempo. Uno de los conceptos más importantes derivados de la teoría de la relatividad es la dilatación temporal. Este fenómeno ocurre cuando un objeto se mueve a velocidades cercanas a la luz. Por ejemplo, un astronauta en una nave espacial que viaja al 90% de la velocidad de la luz experimentaría el tiempo mucho más lentamente que alguien que permanece en la Tierra. Para el astronauta, solo pasarían unas pocas horas, mientras que en la Tierra podrían transcurrir años. Este efecto ya ha sido comprobado mediante experimentos con partículas subatómicas en aceleradores y con relojes atómicos en satélites. Viajar al futuro, por lo tanto, no solo es teóricamente posible, sino que, en cierto sentido, ya lo hemos hecho en pequeñas escalas. Los astronautas de la Estación Espacial Internacional, debido a su alta velocidad y menor gravedad, experimentan un efecto minúsculo de dilatación temporal. Aunque imperceptible para ellos, han viajado unos microsegundos al futuro en comparación con nosotros en la Tierra. Otra posibilidad intrigante es el uso de los agujeros de gusano, que son túneles hipotéticos en el espacio-tiempo. Imagina que el universo es como una hoja de papel doblada, y un agujero de gusano sería un pasaje que conecta dos puntos distantes de esa hoja. Si lográramos estabilizar y atravesar uno de estos túneles, podríamos viajar instantáneamente entre dos puntos del espacio y, posiblemente, del tiempo. Sin embargo, estas estructuras son puramente teóricas por ahora y plantean desafíos prácticos enormes, como su inestabilidad y la necesidad de una energía negativa para mantenerlos abiertos. El concepto de curvas cerradas de tipo tiempo, propuesto por el físico Kip Thorne, también sugiere que ciertos caminos en el espacio-tiempo podrían permitir el regreso al pasado. Estas curvas serían posibles en presencia de un campo gravitacional extremo, como el de un agujero negro en rotación. Sin embargo, aún no se ha demostrado su existencia en la práctica. Otro enfoque interesante es la posibilidad de utilizar tecnología futurista para manipular el tiempo. Por ejemplo, algunos científicos han propuesto construir estructuras masivas que roten a velocidades increíbles, creando una distorsión en el espacio-tiempo que podría permitir un viaje limitado al pasado o al futuro. Aunque esto suena como ciencia ficción, está respaldado por cálculos teóricos. Un obstáculo importante para los viajes en el tiempo es la cantidad de energía necesaria. Alcanzar velocidades cercanas a la luz o crear un agujero de gusano estable requeriría una cantidad de energía que supera todo lo que la humanidad ha producido hasta ahora. Este límite tecnológico hace que el viaje en el tiempo sea, por ahora, más un tema de discusión teórica que una posibilidad práctica. Además de la energía, está la cuestión de la estabilidad del espacio-tiempo. Según algunas teorías, cualquier intento de manipularlo para viajar en el tiempo podría causar fluctuaciones tan grandes que destruirían el propio agujero de gusano o la nave que intenta atravesarlo. Esto se conoce como la paradoja de la consistencia temporal. En la relatividad general, también se sugiere que los objetos masivos deforman el espacio-tiempo, creando lo que conocemos como gravedad. Si pudiéramos manipular la masa o el campo gravitacional de manera precisa, podríamos alterar el flujo del tiempo. Esto se ve en la cercanía de los agujeros negros, donde el tiempo pasa mucho más lento debido a la intensa gravedad. Otra posibilidad fascinante es el uso de partículas hipotéticas llamadas taquiones, que se moverían más rápido que la luz. Si existieran, podrían permitir la transmisión de información hacia atrás en el tiempo.
Sin embargo, hasta ahora no hay evidencia experimental de que estas partículas realmente existan. A pesar de los avances teóricos, el viaje en el tiempo enfrenta preguntas fundamentales. Por ejemplo, ¿es el tiempo una dimensión continua y fluida, o está compuesto por momentos discretos, como fotogramas de una película? Esta cuestión no solo afecta nuestra comprensión del tiempo, sino también las posibilidades de viajar a través de él. Además, el tiempo está profundamente relacionado con la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica establece que la entropía, o desorden, en un sistema cerrado siempre aumenta con el tiempo. Esto crea lo que llamamos la flecha del tiempo, que parece moverse solo en una dirección, hacia adelante. Manipular esta flecha es uno de los mayores desafíos para los científicos. En última instancia, nuestras ideas sobre el tiempo y el espacio están limitadas por nuestra comprensión actual de las leyes de la física. Teorías como la gravedad cuántica de bucles y la teoría de cuerdas podrían ofrecer nuevas perspectivas sobre el tiempo y abrir posibilidades que aún no podemos imaginar. Aunque el viaje en el tiempo parece un sueño lejano, el simple hecho de explorarlo nos ayuda a ampliar nuestros horizontes y a reflexionar sobre la naturaleza del universo. La ciencia, al igual que el tiempo, siempre está en movimiento, y quién sabe qué descubrimientos nos esperan en el futuro. El viaje en el tiempo al pasado plantea retos fascinantes y, a menudo, desconcertantes, debido a las múltiples paradojas que podrían surgir. Una de las más famosas es la paradoja del abuelo, que describe una contradicción lógica. Imagina que viajas al pasado y evitas que tus abuelos se conozcan. Si ellos nunca se conocieron, tú no nacerías. Pero si no naciste, ¿cómo podrías haber viajado al pasado en primer lugar? Este dilema nos lleva a preguntarnos si el tiempo es realmente algo que se puede alterar. Otra paradoja intrigante es la paradoja de la predestinación, que plantea que cualquier intento de cambiar el pasado solo sirve para garantizar que los eventos ocurran tal como sucedieron originalmente. Por ejemplo, si viajas al pasado para evitar un accidente, tus acciones podrían ser la causa directa de ese accidente. Este bucle inquebrantable ha sido explorado en múltiples relatos de ciencia ficción, mostrando cómo el destino y las acciones humanas se entrelazan. Los bucles temporales son otro concepto fascinante. En ellos, los eventos se repiten una y otra vez, creando un ciclo infinito del cual es imposible escapar. Este fenómeno es popular en películas como El Día de la Marmota y Al Filo del Mañana, donde los personajes viven el mismo día repetidamente hasta que logran cambiar algo crucial. Los bucles temporales cuestionan nuestra percepción de la causa y el efecto, dejando abierta la posibilidad de que algunos eventos no tengan un principio claro. Una variación de los bucles temporales es el concepto de los bucles cerrados de causalidad. Aquí, los eventos se originan a sí mismos. Por ejemplo, imagina que viajas al pasado y le das a un científico la idea para inventar una máquina del tiempo. Ese científico crea la máquina basándose en tu idea y luego tú la usas para viajar al pasado. ¿De dónde provino la idea en primer lugar? Este tipo de paradoja también se conoce como la paradoja de la información. Algunos científicos han propuesto que estas paradojas podrían evitarse si el tiempo estuviera ramificado. Según esta teoría, cada vez que viajas al pasado y alteras algo, creas una nueva línea de tiempo o universo paralelo. En este modelo, el tiempo original permanece intacto, mientras que las consecuencias de tus acciones se desarrollan en la nueva línea temporal. Este enfoque se ha explorado en películas como Avengers, Endgame. El concepto de ramificaciones temporales plantea una pregunta interesante: ¿cómo se conectan las diferentes líneas de tiempo? Si viajas al pasado y creas una nueva línea temporal, ¿podrías regresar a tu línea original? Esto implica que el tiempo no es lineal, sino un entramado de posibilidades infinitas. Sin embargo, este modelo también presenta problemas éticos y filosóficos, ya que tus acciones podrían afectar realidades completamente nuevas. Otra paradoja importante es la paradoja de la causalidad retroactiva, que plantea que los efectos pueden preceder a las causas. Por ejemplo, imagina que recibes una carta de tu yo futuro con instrucciones sobre cómo resolver un problema. Sigues las instrucciones, pero luego viajas al pasado para escribir esa misma carta. ¿Quién creó la carta en primer lugar? Esta idea desafía nuestra comprensión tradicional del tiempo como una secuencia lineal de eventos.
El principio de autoconsistencia de Novikov intenta resolver algunas de estas paradojas sugiriendo que los eventos en un viaje temporal siempre se alinearán para evitar contradicciones. Según esta teoría, aunque puedas viajar al pasado, tus acciones estarán limitadas por las leyes de la física para no alterar eventos que ya sucedieron. Esto significa que, aunque tengas la intención de evitar que tus abuelos se conozcan, algo siempre interferirá para impedirlo. La física cuántica también ofrece perspectivas interesantes sobre las paradojas del tiempo. Según algunos modelos, las partículas pueden existir en estados superpuestos, lo que sugiere que múltiples resultados podrían ser posibles simultáneamente. Esto podría permitir que las paradojas del tiempo se resuelvan mediante la creación de realidades paralelas, donde cada acción se lleva a cabo en un universo diferente. Sin embargo, algunas paradojas podrían ser inevitables. Por ejemplo, ¿qué pasaría si viajas al pasado y decides no hacer nada? ¿La simple presencia de tu cuerpo en un momento del pasado podría alterar el curso de los eventos? Incluso los cambios más pequeños, como mover una piedra o hablar con alguien, podrían desencadenar efectos en cadena que alteren significativamente el futuro. La ética del viaje en el tiempo también plantea preguntas interesantes. Si puedes viajar al pasado, ¿tienes el derecho de cambiar los eventos? ¿Y qué sucede si tus acciones benefician a algunos pero perjudican a otros? Estas preguntas no solo complican las paradojas del tiempo, sino que también nos obligan a reflexionar sobre nuestra responsabilidad al usar una tecnología tan poderosa. En la literatura y el cine, las paradojas temporales a menudo se presentan como trampas inevitables para los personajes. Desde los intentos de Marty McFly en Volver al Futuro por arreglar el pasado hasta los complejos bucles de Dark. Estas historias muestran cómo las paradojas temporales son tanto un obstáculo como una oportunidad para explorar la naturaleza humana y nuestra relación con el tiempo. Además de las paradojas individuales, también debemos considerar las paradojas globales. ¿Qué pasaría si múltiples personas viajan al pasado y realizan cambios contradictorios? Por ejemplo, si una persona evita una guerra y otra la desencadena, ¿cómo se resolvería esta contradicción? Estas situaciones muestran cómo el viaje en el tiempo podría convertirse rápidamente en un caos incontrolable. Finalmente, las paradojas del viaje en el tiempo nos obligan a cuestionar la naturaleza misma del tiempo. ¿Es una dimensión fija que podemos recorrer como un mapa, o es un flujo continuo que solo se puede experimentar en una dirección? Resolver estas preguntas no solo podría desbloquear los secretos del viaje en el tiempo, sino también cambiar nuestra comprensión fundamental del universo. La cultura pop ha explorado el concepto de viaje en el tiempo de innumerables maneras, ofreciendo narrativas que van desde lo emocionante y esperanzador hasta lo trágico y caótico. Estas historias han moldeado nuestra percepción del tiempo como algo más que una línea recta, presentándolo como un lienzo que puede ser doblado, roto o incluso reescrito. Un ejemplo icónico es la película Volver al Futuro. Aquí, Marty McFly utiliza una máquina del tiempo para regresar al pasado y alterar eventos que cambian su presente. La narrativa juega con la idea de que pequeñas acciones en el pasado pueden tener un efecto dominó en el futuro, un concepto conocido como el efecto mariposa. Además, la película introduce la noción de líneas temporales alternativas, planteando la pregunta de qué tan frágil es nuestra realidad. Por otro lado, Interestelar, dirigida por Christopher Nolan, aborda el viaje en el tiempo desde una perspectiva más científica y emocional. En esta película, el tiempo es relativo, y los personajes experimentan su paso de manera diferente debido a los efectos de la gravedad. Una de las escenas más memorables es cuando Cooper regresa después de pasar unas horas en un planeta cercano a un agujero negro, solo para descubrir que en la Tierra han pasado décadas. Este enfoque resalta la conexión emocional entre el tiempo y nuestras vidas. Las series de televisión también han llevado el viaje en el tiempo a nuevas alturas. Dark, una producción alemana de Netflix, complica las reglas del tiempo con bucles interminables y líneas de tiempo cruzadas. La serie no solo muestra los efectos de las acciones individuales en múltiples generaciones, sino que también cuestiona si el destino está realmente escrito o si puede ser cambiado. Su compleja narrativa ha cautivado a millones de espectadores y ha demostrado que el viaje en el tiempo sigue siendo un tema fascinante.
Otro ejemplo destacado es Doctor Who, una serie británica que ha explorado el viaje en el tiempo durante décadas. El Doctor, un viajero intergaláctico, utiliza su nave, la TARDIS, para viajar al pasado, al futuro y a mundos completamente diferentes. Esta serie muestra el tiempo como algo maleable y lleno de posibilidades, pero también como una fuente de conflictos morales y éticos. La saga de Terminator introduce un enfoque más oscuro y lleno de acción. En estas películas, las máquinas envían a Terminators al pasado para eliminar amenazas humanas antes de que surjan. Aquí, el viaje en el tiempo es una herramienta para la supervivencia, pero también plantea preguntas sobre la inevitabilidad de ciertos eventos y si el futuro puede realmente ser cambiado. En el mundo de la literatura, novelas como La máquina del tiempo de H. G. Wells sentaron las bases para muchas de las ideas modernas sobre el viaje en el tiempo. Esta obra no solo explora las posibilidades tecnológicas, sino también los cambios sociales y culturales que podrían surgir al viajar a épocas futuras. Wells no solo imaginó un futuro distópico, sino que también reflexionó sobre cómo la humanidad podría evolucionar. Las paradojas temporales también han sido un tema recurrente en la cultura pop. En 12 monos, una película protagonizada por Bruce Willis, el personaje principal viaja al pasado para evitar un desastre global. Sin embargo, sus acciones contribuyen inadvertidamente a los eventos que intentaba evitar, mostrando cómo el destino y la causalidad están intrínsecamente conectados. La animación también ha explorado este tema de maneras únicas. En Rick y Morty, una serie animada para adultos, los viajes en el tiempo se combinan con humor oscuro y filosofía existencial. Cada viaje plantea dilemas éticos y lógicos, reflejando cómo la manipulación del tiempo puede tener consecuencias impredecibles y a menudo hilarantes. El anime japonés también ha hecho contribuciones notables. En Steins Gate, los personajes descubren cómo enviar mensajes al pasado para alterar el presente. La serie se centra en las consecuencias emocionales y éticas de manipular la línea temporal, mostrando cómo incluso los cambios más pequeños pueden tener impactos devastadores. Además, las franquicias de superhéroes han incorporado el viaje en el tiempo como un recurso narrativo. En Avengers Endgame, los Vengadores viajan al pasado para recuperar las gemas del infinito y revertir las acciones de Thanos. Aquí, la narrativa introduce la idea de líneas de tiempo ramificadas, donde cada alteración crea una nueva realidad en lugar de cambiar el pasado original. La cultura pop también ha explorado el lado más humano del viaje en el tiempo. En la película About Time, el protagonista utiliza su capacidad de viajar en el tiempo para mejorar su vida y las de sus seres queridos. Sin embargo, pronto descubre que no puede evitar los dolores inevitables de la vida, mostrando que, aunque el tiempo puede ser manipulado, las emociones humanas siguen siendo fundamentales. El viaje en el tiempo no solo entretiene, sino que también inspira. Muchas de las ideas científicas sobre agujeros de gusano, dilatación temporal y líneas de tiempo alternativas han sido popularizadas por películas y series. Esto ha llevado a una mayor curiosidad del público sobre la ciencia detrás de estas historias, inspirando a futuros científicos e ingenieros. Finalmente, el atractivo del viaje en el tiempo radica en nuestra relación con el pasado y el futuro. Nos ofrece la posibilidad de corregir errores, explorar lo desconocido y reflexionar sobre lo que significa ser humano. A través de la cultura pop, hemos aprendido que el tiempo no solo es un recurso, sino también un misterio que sigue desafiando nuestra imaginación. El viaje en el tiempo no solo plantea preguntas científicas, sino también profundas cuestiones éticas y filosóficas. Si pudiéramos manipular el pasado o explorar el futuro, ¿deberíamos hacerlo? Cambiar eventos del pasado podría alterar el presente de formas que no podemos prever, y conocer el futuro podría eliminar la incertidumbre que da sentido a nuestras decisiones. Una de las primeras preocupaciones éticas es la responsabilidad de las acciones. Si alguien viaja al pasado y altera un evento, incluso con buenas intenciones, las consecuencias podrían ser desastrosas. ¿Quién decidiría qué eventos merecen ser cambiados? ¿Qué pasaría si alguien utilizara esta capacidad para su propio beneficio, sin importar el impacto en los demás? El acceso a la tecnología también plantea problemas relacionados con el poder y la desigualdad. Si solo un grupo selecto de personas pudiera viajar en el tiempo,
Podrían controlar los eventos históricos, manipular mercados financieros o garantizar su dominio sobre los demás. Esto crearía una brecha de poder insalvable, dejando al resto de la humanidad vulnerable. Además, el viaje en el tiempo plantea dilemas sobre el libre albedrío. Si pudiéramos ver el futuro, ¿nuestras decisiones seguirían siendo genuinas? ¿O estarían influenciadas por lo que sabemos que sucederá? Esta falta de incertidumbre podría llevarnos a la apatía o incluso a una sensación de impotencia, ya que sentiríamos que el futuro está predeterminado. El impacto psicológico de conocer el futuro también sería significativo. Imagina saber exactamente cuándo ocurrirán eventos importantes en tu vida, tanto positivos como negativos. Este conocimiento podría generar una profunda ansiedad y afectar nuestra capacidad para disfrutar del presente. El futuro dejaría de ser un misterio, y con ello, parte de la emoción de vivir. Por otro lado, cambiar el pasado plantea preguntas sobre la identidad personal. Si alteramos un evento importante en nuestra historia, ¿seguiríamos siendo la misma persona? Las experiencias, incluso las dolorosas, moldean quiénes somos. Cambiar el pasado podría borrar aspectos fundamentales de nuestra identidad. Desde una perspectiva filosófica, el viaje en el tiempo desafía nuestra relación con el destino. ¿Estamos realmente atados a un curso de eventos inevitable, o tenemos el poder de cambiarlo? Las religiones y filosofías que abogan por un destino predeterminado se enfrentarían a una contradicción si pudiéramos alterar el pasado o predecir el futuro. También surge la cuestión de los derechos históricos. Si viajamos al pasado, ¿tenemos derecho a intervenir en eventos de culturas y sociedades que ya no existen? Cambiar el curso de la historia podría borrar legados culturales, tradiciones e identidades que son fundamentales para quienes somos como especie. Desde un punto de vista global, el uso del viaje en el tiempo podría desatar conflictos internacionales. Diferentes naciones podrían competir por controlar esta tecnología, utilizando el tiempo como un arma estratégica. Esto podría desencadenar una nueva forma de guerra, donde los campos de batalla no serían físicos, sino temporales. Otra preocupación es la ecología temporal. Si el tiempo es un recurso limitado o sensible, ¿podríamos dañarlo con nuestros viajes? La interferencia constante en el pasado o el futuro podría tener efectos acumulativos que desestabilicen la continuidad del tiempo, creando un colapso temporal. En términos éticos, también debemos considerar el impacto en los individuos del pasado. Si interactuamos con personas de otra época, ¿cómo afectará esto su percepción de la realidad? ¿Y qué derecho tenemos de influir en sus vidas sin su consentimiento? Esto plantea dilemas sobre la moralidad de alterar la experiencia de personas que no están preparadas para comprender el concepto del viaje en el tiempo. Por otro lado, el viaje en el tiempo podría ser utilizado como una herramienta de justicia histórica. Podríamos regresar y prevenir eventos trágicos, como genocidios o desastres naturales. Sin embargo, decidir qué eventos corregir sería un desafío ético monumental. ¿Quién tendría la autoridad moral para tomar estas decisiones? Desde una perspectiva filosófica existencial, el viaje en el tiempo también nos obliga a reflexionar sobre el propósito de la vida. Si el tiempo es algo que podemos manipular, ¿qué significa realmente vivir el momento? Este cuestionamiento podría cambiar nuestra relación con el presente, haciéndonos valorarlo menos o verlo como una simple herramienta para alcanzar un fin. Finalmente, el viaje en el tiempo nos invita a pensar en el impacto en el futuro. Si alteramos el presente o el pasado, ¿qué tipo de mundo estamos creando para las generaciones futuras? Esta responsabilidad nos recuerda que, aunque el tiempo pueda ser manipulable, nuestras acciones siempre tienen consecuencias. El viaje en el tiempo es más que una fantasía científica, es un espejo que refleja nuestras aspiraciones, miedos y dilemas éticos más profundos. Nos obliga a considerar no solo cómo interactuamos con el tiempo, sino también cómo nuestras decisiones moldean el curso de la humanidad. El viaje en el tiempo sigue siendo uno de los mayores misterios de la ciencia y la imaginación. Aunque todavía está lejos de ser una realidad, explorar sus posibilidades nos ayuda a entender mejor el universo y a nosotros mismos. ¿Y tú, elegirías viajar al pasado para revivir tus recuerdos o al futuro para conocer lo desconocido? Déjanos tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte y dejar tu like.
Hay mucho más por explorar.